Daniela Torres Peláez es licenciada en Administración y Negocios Internacionales por la Universidad Panamericana, con maestría en Finanzas por la Universidad de Pensilvania. Es especialista en política fiscal, cambio climático y sustentabilidad del Banco Interamericano de Desarrollo. Trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como directora de instituciones financieras internacionales. Fue líder regional de incidencia en bancos centrales y regulación financiera de América Latina en el World Wildlife Fund y coordinadora nacional de la Iniciativa de Finanzas para la Biodiversidad en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de México. Adelante, maestra. Muy buenos días a todas y todos. Ahí me escuchan mejor. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación a este segundo foro de proyectos para el desarrollo sostenible. Es para mí un placer venir a hablar de este tema tan relevante. Agradezco a Fátima por el gran contexto que nos dio, la ambición que nos representa este tema, y me da mucho gusto que cada vez es más común que los secretarios y secretarias de finanzas se reúnan para discutir estos temas. Me tocó un tema complicado, pero al mismo tiempo bastante interesante para identificar el potencial de los gobiernos estatales en la financiación de la acción climática. Vamos a hablar el día de hoy de estrategias financieras climáticas, que es un tema que está muy de moda, por así decirlo. Vamos a ver ahora a nivel mundial cómo estamos en este tema, pero que a nivel subnacional existe todavía un potencial pendiente de explorar. Ya hablaba nuestra representante del BID acá en México de los grandes retos que presenta el financiamiento climático. La magnitud de los recursos para financiar la acción climática requiere no solamente de fuentes públicas, sino también de capital privado, capital nacional y también internacional. Subnacional, por supuesto, incluido en este tema. Para América Latina y el Caribe hemos identificado desde el Banco Interamericano cuál es el porcentaje de recursos que hay que redirigir. Esto es importante distinguirlo, no solamente movilizar capital fresco, sino redirigir los flujos de recursos existentes, y esta magnitud oscila entre el 7 y el 19% del Producto Interno Bruto en América Latina, es decir, en términos reales significa un monto de 470 millones y hasta 1.3 miles de millones del gasto público y privado para poder financiar la acción climática. Este reto suena inmenso, incumplible y demás. Sin embargo, mucho de esto requiere no solamente poner recursos nuevos y movilizar más capital público, sino que también tiene un desafío en reorientar este gasto público y planificar y gastar de manera diferente, es decir, más eficiente, y los ministerios de Hacienda, por supuesto, tienen un rol fundamental en esta tarea. Este es el reto y siempre partimos de acá, pero también hay muchas oportunidades. Lo mencionaba ya la representante. La descarbonización de las economías puede crear hasta 15 millones de empleos nuevos netos para 2030, es decir, 2030 es en 5 años, es una oportunidad enorme. Otro dato interesante es que cada dólar invertido en hacer más resiliente la infraestructura y las economías genera hasta 4 dólares, es decir, un dólar invertido genera 4 dólares de beneficio por hacer una inversión resiliente más inteligente. Por supuesto, todos los beneficios económicos que esto conlleva. Por otro lado, y no menos importante ahorita en esta revolución tecnológica en la que nos encontramos también ya desde hace unos años, estas inversiones sostenibles es en donde realmente se encuentra la tecnología de punta y los empleos del futuro. Las nuevas capacidades, incluso los nuevos campos de trabajo están en este tema. ¿Y qué acciones pueden facilitarlo? Y aquí vamos con varias de ellas. La voluntad política, que por supuesto siempre es un cambio muy relevante, pero también esto tiene que ir acompañado de una cohesión de la planificación de medidas de acción en los instrumentos de finanzas públicas y los instrumentos de política fiscal. Vamos a ir entrando en detalle y, por lo tanto, catalizar estas inversiones desde las secretarías de Hacienda a los ministerios de finanzas es sumamente relevante. ¿Qué otra herramienta puede ayudarnos? Las herramientas de planificación, como son las estrategias de financiamiento sostenible, los planes de inversión. Y esto es un game changer, es un cambio interesante de rol cuando el Ministerio de Hacienda tiene un rol protagónico en convocar, en planear y en ejecutar y ayudar a implementar estas estrategias.
Simplemente, y no voy a entrar en tanto detalle, hay distintos mecanismos de planeación en función del tipo, del tamaño de la escala, de las necesidades y los tipos de brechas que están diseñados para cumplir. Por ejemplo, tenemos planes de inversión climáticos, que son instrumentos mucho más acotados, que son normalmente diseñados para financiar gasto en capital, que se hacen más internamente, que van como muy de la mano de algunos objetivos de cerrar algunas brechas financieras, algunos vacíos regulatorios muy puntuales y de fortalecer también capacidades técnicas e institucionales específicas. Financiar quizás algunos estudios de prefactibilidad o factibilidad y de movilizar financiamiento público y privado. Pero por otro lado tenemos procesos más complejos, más completos y más ambiciosos que son las estrategias financieras climáticas. Vamos a entrar en detalle de qué se requiere, algunas sugerencias para poder elaborarlas, pero esto atiende más al cumplimiento de todas aquellas metas nacionales e internacionales que ya Fátima comentaba, ¿no? Las NDCs, las estrategias de largo plazo, los marcos de Naciones Unidas de las convenciones, entre otros. Acá también se colabora con otras entidades fuera de los ministerios de Hacienda, no solamente del sector público, sino también del sector privado, de la academia, de la sociedad civil y de otras entidades que en la implementación van a tener también un rol para cumplirlo. Ayuda también a aclarar los roles y las responsabilidades en la movilización de este financiamiento que busca movilizar. ¿Y para qué nos sirven estas herramientas más concretamente? Primero, nos permiten definir hojas de ruta para políticas y decisiones de inversión. Con esto es posible poder materializar aquellas acciones u objetivos que se han planteado en acciones más concretas. Nos permiten también reforzar el acceso a la información gracias a metodologías que se diseñan muchas veces como instrumentos implementadores dentro de estas estrategias, como son el desarrollo de taxonomías verdes, como el caso de México que cuenta con esto, también clasificadores funcionales del gasto público que nos permiten identificar y darle trazabilidad a este gasto público y también ayudar a fortalecer la normatividad para la regulación de la información que se puede divulgar al sector financiero. Nos sirven también para movilizar y reorientar el financiamiento. Yo hablaba de las necesidades que requieren la financiación climática, no solo de nuevos recursos, sino del redireccionamiento de estos recursos. Entonces, estas herramientas de planificación sirven para eso. Ayudan también a ordenar la cooperación internacional, los donativos, la asistencia técnica, la asistencia financiera y poder hacer un uso más eficiente de estos recursos. Rendición de cuentas, por supuesto, tener un plan que se ejecuta y que se da cuentas al resto de los involucrados permite hacer transparencia en todos los sentidos. Mundialmente, ya lo decía, hay un boom de este desarrollo de estas herramientas de planificación y ya a nivel mundial existen más de 40 estrategias, hojas de ruta y demás en todo el mundo, en países desarrollados y en países en desarrollo, y por suerte también hay últimamente un avance de la implementación de estas estrategias y no solo su diseño. Y entonces sí, ¿por qué es importante tener el liderazgo de los ministerios de finanzas o de las secretarías de Hacienda? Hay primero un principio que es bastante evidente y que por eso me encanta esta audiencia. Los ministerios de finanzas cuentan con instrumentos únicos y de bastante poder de transformación en la movilización del capital público y privado. Ayudan también a gestionar los riesgos económicos y fiscales asociados al cambio climático y también aprovechar las oportunidades de una transición justa e inclusiva. Dar impulso a este financiamiento ayuda, por lo tanto, también a cumplir los compromisos en materia de cambio climático o biodiversidad que ya veíamos al inicio de esta sesión. ¿Cómo ayudan entonces los ministerios? Primero, gestionar los riesgos económicos y fiscales, que no es cuestión menor. Hablaba Fátima algunos ejemplos del impacto económico y a las finanzas públicas que tienen estos fenómenos que estamos viviendo desafortunadamente cada vez más frecuentemente. Los ministerios de Hacienda tienen la capacidad de incorporar estos riesgos en la transición y en la programación fiscal, es decir, los pueden prever, dimensionar y encontrar estrategias para mitigarlos en caso de materializarse. Anticipan los costos y la gestión de pérdidas de ingresos resultado de estos fenómenos. Desarrollan también mecanismos de la distribución de riesgos apoyados de toda la estructura orgánica que tienen.
y pueden hacer estrategias de manejo de riesgos fiscales de impacto directamente en el sector financiero. Por otro lado, también hay una gran oportunidad de impulsar la transición justa e inclusiva, orientar el gasto y la inversión pública hacia actividades que son compatibles con los acuerdos internacionales y nacionales en temas de sostenibilidad y a diseñar políticas que adopten y puedan facilitar estos cambios tecnológicos y evitar en el futuro activos varados por el no transitar hacia una economía descarbonizada. Por el lado de impulso acceso al financiamiento, tienen la capacidad de hacer los flujos públicos consistentes con los compromisos internacionales, promover instrumentos financieros para la acción climática e implementar también reformas regulatorias que reduzcan las barreras de la inversión sostenible. Esta figura a mí siempre me gusta presentarla porque es como un mapa de todo lo que hace un Ministerio de Hacienda en la mayoría de los casos y cómo concentra de gran medida varias acciones. La planificación estratégica fiscal primero para el cambio climático, ya lo mencionaba en mi lámina anterior, junto con los riesgos fiscales asociados tanto al cambio climático como a la transición. Es muy poderoso el presupuesto público. Sabemos que desde la planeación existe ya como un pedido de todos los ministerios sectoriales para agricultura, ganadería, agua, energía. Entonces, identificar en dónde estamos gastando y cómo estamos gastando es una herramienta poderosa para ayudar a esta transición. La inversión pública y resiliente lo es también. Existen posibilidades de establecer lineamientos de inclusión de criterios de sostenibilidad dentro de los sistemas nacionales de inversión pública, de forma que los proyectos que decidamos impulsar y los proyectos que saquemos a levantar inversión privada cuenten ya con esta identificación previa de impacto en cambio climático y en sostenibilidad positivo. En temas de compras públicas sostenibles, los ministerios de Hacienda también concentran esta área. Hay guías ya disponibles para hacer compras públicas sostenibles, de forma que el hacer común pueda contener esta transversalización del efecto de los criterios de cambio climático en esta área. Por otro lado, un tema muy controversial pero muy necesario y de alto impacto es la revisión de los subsidios a los combustibles fósiles. Es algo que se tiene que abordar, es incómodo porque políticamente es un tema delicado, pero sabemos que ahí hay un gran potencial de revertir la tendencia del presupuesto hacia un uso más sostenible de este. Los impuestos al carbono y otros incentivos fiscales es otra área que los ministerios de Hacienda tienen gran capacidad, y aspectos de gobernabilidad que se refiere a toda la coordinación sectorial y multisectorial que se tiene que hacer desde el Ministerio de Hacienda. Su poder de convocatoria es inmenso y de coordinación, por lo tanto también organismos internacionales, cooperantes bilaterales, sociedad civil y demás, y me parece que los colegas de Hacienda y de GGI van a abordar cómo han logrado materializar tantos cambios en función del poder de convocatoria y de acción que tienen. En temas más específicos de qué tipo de instrumentos contienen estas estrategias. Indudablemente instrumentos de deuda, hay una creciente tendencia hacia la emisión de bonos temáticos. Tenemos bonos verdes, bonos sostenibles, ahora bonos azules, bonos de resiliencia. Aquí yo estoy poniendo algunos ejemplos de proyectos que se incluyen en algunas estrategias de América Latina y el Caribe que hemos analizado. También hay instrumentos económicos y fiscales. Por ejemplo, Argentina considera diseñar una metodología para internalizar todos los aspectos climáticos en el análisis fiscal y también evaluar propuestas de diseño de incentivos fiscales como parte de su estrategia de financiamiento climático. Tenemos impuestos verdes, como ya hay distintos impuestos a las bolsas plásticas, por ejemplo, en el caso de Colombia, los plásticos de un solo uso, los impuestos al carbono que México y muchos de ustedes de los estados tienen ya también en implementación, y otros impuestos que son parte del apoyo a la sostenibilidad. Los subsidios en el sentido positivo también. Colombia, por ejemplo, tiene subsidios para tasas de interés y primas de seguros. Si es que los proyectos que se están financiando son con criterios de sostenibilidad, entonces aquí hay un subsidio de esa tasa para poder incentivar. Algunos otros instrumentos, y es el caso de los gobiernos subnacionales en México, hay fondos públicos nacionales y líneas de crédito dedicadas específicamente a temas de cambio climático, por ejemplo, los fondos para la acción climática, fondos de cambio climático,
los impuestos que se recaudan y se destinan a ciertas, como es el caso, no sé si aún lo hace Jalisco, pero tenía por ahí el impuesto al uso de automóviles, la verificación, se destinaba una parte para nutrir de recursos al Fondo de Cambio Climático. Y este tipo de cosas es una herramienta más que a nivel público se tiene y se incluye en estas estrategias financieras. Seguros también contra riesgos de desastres, seguros paramétricos para ciertos desastres. El gobierno de Quintana Roo tiene un caso muy famoso de seguro paramétrico para la protección de barreras de coral, en donde también el sector privado se puede involucrar. Los hoteleros que se ven afectados por la materialización de un desastre pueden tener un rol relevante. Los mercados de carbono, que también han tenido un boom a nivel nacional e internacional, son una oportunidad que se incluye también dentro de estas estrategias financieras. Finalmente, 10 conclusiones y recomendaciones que desde el banco hemos trabajado con 26 países de la región de América Latina y el Caribe. Hemos analizado específicamente 16 estrategias financieras y planes de acción a nivel de la región y fuera de esta, y hemos visto elementos comunes de los cuales desprenden estas recomendaciones. Primero, y muy simple, no reinventar la rueda y personalizar las estrategias. Es decir, cada estrategia va a ser distinta por el simple hecho de que la necesidad de cada contexto es igualmente diferente. Estas tienen que ser muy personalizadas, basándonos en diagnósticos sólidos y consultas amplias realizadas previo a la elaboración de la estrategia. Este es un paso crucial para tener una estrategia efectiva. Segundo, pensar en grande, pero actuar con precisión. Hay estrategias que son sumamente ambiciosas y que tienen pocas acciones concretas y realistas. Entonces, aquí la recomendación es quizás hacer un plan menos ambicioso, pero con acciones muy precisas que sean materializables. Prosperidad económica y ambición climática van de la mano. Observamos que en los países desarrollados se prima mucho el beneficio económico antes del beneficio ambiental, y pues consistentemente en la región es el sentido contrario, se privilegia el impacto ambiental antes del beneficio económico. Esto en realidad debería generar un balance y ninguna de las dos estar por encima de la otra, sino tratar de que esto sea balanceado para que sea competitivo y sea atractivo para los participantes en la implementación. Cuarto, priorizar para maximizar el impacto. No se tiene que hacer todo al mismo tiempo, de pronto resulta abrumador, tantas acciones, tantos actores. Si priorizamos las acciones que tienen mayores impactos potenciales de generar un cambio sistémico, podemos empezar por ahí y después paulatinamente ir implementando otras de las líneas de acción. La unión hace la fuerza. A esto nos referimos a incluir al sector financiero, al sector empresarial, al sector académico en el diseño de la estrategia para asegurar la relevancia, la viabilidad y también la aceptación de los actores participantes en la implementación. Medir, aprender y adaptar, esto suena muy simplista, pero estos planes de acción tienen que tener un mecanismo de validación de que las acciones efectivamente se están cumpliendo, y si no se están cumpliendo, saber qué es lo que nos está impidiendo poder cumplir las líneas que hemos diseñado como parte de la estrategia, y por lo tanto se le pueda dar seguimiento y adaptar. Esto no tienen que ser instrumentos inamovibles, sino que se tienen que ir adaptando a la realidad y contextos locales. De la estrategia a la acción, esto quiere decir que las estrategias de financiamiento climático deberían actuar como catalizadores de reformas jurídicas e institucionales. Nos van a retroalimentar bastante en qué cambios siguen haciendo falta y qué cosas se pueden impulsar para que sigamos teniendo un impacto positivo en la movilización del financiamiento y la cohesión entre los recursos públicos y privados. Ver más allá de los números, es decir, identificar las intervenciones que obtienen mayores beneficios sociales, económicos y ambientales, porque estas tres van de la mano y pueden ir de la mano para generar también oportunidades. Enfrentar los desafíos incómodos pero cruciales, ya lo mencionaba yo. Dos de estos son los temas de activos varados, es decir, de no continuar invirtiendo demasiado en las tecnologías o los temas que no son ya sostenibles, porque en el futuro se van a convertir en un activo que cuesta y que no se puede utilizar por estos cambios transformacionales. Y los subsidios a los combustibles fósiles que mencionaba es un área de trabajo con muchas oportunidades, pero también con muchos retos a nivel político e institucional. De las buenas prácticas a la transformación sistémica, nos referimos no solo al progreso de áreas específicas,
sino también garantizar que el gasto público es consistente con los objetivos nacionales, es decir, no delegar que nuestra cooperación internacional, que nuestra academia, que los organismos estén financiando las acciones que yo he puesto en mi estrategia, sino también yo haré un esfuerzo como Ministerio de Hacienda por hacer consistente mi gasto público con estos objetivos ambientales. Por parte del BID hemos estado trabajando muy recientemente con el Estado de Pará, en el gobierno de Brasil, en la primera estrategia financiera subnacional. Es un reto enorme porque son muchísimas secretarías involucradas. Brasil es un país enorme, Pará por sí mismo es como un país aparte. Sin embargo, ha habido muchas oportunidades para poder transitar a instrumentos de planificación alineados con los instrumentos federales, que también esto es muy importante. México ya tiene una estrategia de movilización que Regina va a compartir. Sería ideal que las estrategias que ustedes decidan impulsar contribuyan también al cumplimiento de la estrategia federal y por lo tanto tener impacto a nivel local y federal, por supuesto. Y finalmente les dejo aquí el documento que resume todas estas estrategias que hemos implementado. Está disponible en este código QR en inglés y en español. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo por la audiencia y a la orden de cualquier consulta o pregunta que el banco pudiera apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por su participación.